Muy buenas noches, amado amigo y amado hermano. Que el Señor continúe bendiciendo su vida. Es un gusto enorme llegar hasta sus hogares una vez más. Quiero ya hacerles llegar un caluroso abrazo a cada uno de ustedes. Y quiero en esta noche compartir una pequeña porción de la palabra del Señor que yo sé que nos va a ayudar para fortalecernos y para nutrirnos de la palabra de Dios, que es ese alimento espiritual que tanto necesitamos para poder mantenernos firmes ante circunstancias adversas. Yo quiero que estemos orando en esta noche para pedir al Señor la dirección y que sea Él precisamente quien nos nutra por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado, de ser honrado, Padre, en todo tiempo. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pido, Padre, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que abras nuestro corazón para poder, Señor, recibir esta palabra, Señor, y hacerla viva en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 94, versículo 18, el Señor nos dice: cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Debido a las circunstancias y a la presión que experimentaba el salmista, estaba a punto de resbalar. Quiero decirte que cuando está a punto de resbalar es como decir, está a punto de caer, se está tambaleando. Ya no tenía fuerza, ya no tenía ánimo, estaba decaído. En esas situaciones la misericordia de Dios le sustentaba. O sea, es decir, el Señor en ese momento le respaldaba, el Señor confirmaba, le confortaba, le apoyaba, le defendía. El Señor estaba ahí. Esta declaración del salmista se basaba en que la intervención de Dios particular fue tan fuerte y tan oportuna que podía hacerse esta generalización para toda su vida, o sea, podía generalizar para toda la vida. Algo interesante es que él tenía conocimiento vivencial de Dios y de que la misericordia de Dios ya precisamente lo sostenía, no porque él mereciera precisamente tener ese apoyo de Dios, sino precisamente porque la gracia y el amor de Dios ya le había tocado su vida, el Señor le había respaldado. Yo quiero decirte que en ocasiones nos sentimos tan agobiados y desalentados que tenemos ganas de abandonarlo todo, de dejar todo botado. Imagínense que hay momentos en los cuales nosotros de verdad que nos sentimos tan cansados y entristecidos que muchas veces nos lleva hasta el extremo de querer dejar hasta nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo y nos sentimos desalentados, nos sentimos abandonados, y precisamente en esas ocasiones es cuando el Señor se hace manifiesto en su amor y su misericordia. Yo quiero decirte que cuando nosotros llegamos a circunstancias como estas, es cuando precisamente podemos encontrar el apoyo que necesitamos de Cristo Jesús, precisamente para que nosotros nos levantemos, para que ya nosotros no sigamos tropezando. Estamos atribulados por los ataques de nuestros enemigos. Cuando vemos y decimos que estamos atribulados por nuestros enemigos, se nos viene a la mente tantas cosas, ¿verdad? A veces vemos enemigos hasta fantasiosos, ni siquiera hay personas que quieren hacernos daño, porque sabemos y debemos entender que el principal enemigo que nosotros tenemos no es quizás la persona que está a nuestro lado causándonos alguna circunstancia, sino que es precisamente el plan maquiavélico que el enemigo ha hecho. ¿Para qué? Para que nosotros podamos visualizar quizás un ataque de otra persona que simple y sencillamente tal vez se apareció de circunstancias, pero el enemigo nos hace ver circunstancias diferentes. ¿Por qué? Porque es tanto el agobio y es tanto tal vez nuestra desesperación en nuestra alma que podemos ver ataques inclusive hasta invisibles. El enemigo es experto precisamente en hacer esas cosas.
Pero es ahí donde nosotros debemos entender y entra en juego ese papel especial del Espíritu Santo, que es el que nos consuela, que es precisamente el que nos da ánimo para que nosotros podamos realizar las cosas con aquel gozo, con aquella paz, y pueda brotar de nosotros el fruto del Espíritu. Es ahí precisamente donde el Señor dice que para nosotros bueno era que Él pudiera ir al cielo, porque vendría el Consolador a nosotros, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nosotros para traernos paz, llega a nosotros porque es el que entra en nuestro corazón y es el que nos conoce, y dice la palabra de Dios inclusive cuando nosotros estamos orando y no sabemos qué orar, el mismo Espíritu intercede por nosotros con sonidos indescriptibles. O sea, Él nos conoce más que nadie. Es ahí precisamente donde tenemos que nosotros enfocarnos cuando estamos en circunstancias difíciles, de saber que no estamos solos, que tenemos el apoyo de Dios por medio del Espíritu Santo, que es cuando entra precisamente a funcionar en medio de esas circunstancias para apoyarnos, para nutrirnos, para consolarnos. A veces tenemos la impresión de que no somos aptos o dignos para realizar quizás una labor ministerial, y eso en algún momento nos puede hacer titubear en nuestra vida, nos puede hacer en algún momento perder la confianza y perder quizás la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas, y comenzamos nosotros a dudar. Realmente llega la voz del enemigo y nos dice: realmente Cristo te llamó, realmente eres un ungido de Dios, realmente el Señor te dio o te trajo, te buscó para que tú puedas ejercer este ministerio, o para que tú puedas llevar tu familia, o para que tú puedas manejar tu negocio, para que tú puedas manejar tu empresa. Es ahí precisamente donde llegan estas circunstancias, y yo quiero decirte que es cuando esos momentos llegan, nosotros comenzamos a ver como una tormenta que comienza a hacer estruendos a nuestro alrededor. Pero yo quiero decirte que, como David dice en este caso, yo no recibo esto no precisamente porque yo sea digno de recibirlo, sino que es la misericordia y la gracia de Dios. Debemos de tener siempre la confianza de que nosotros fuimos confirmados y fuimos llamados a un ministerio, fuimos traídos a un ministerio precisamente por Cristo Jesús, porque Él fue el quien nos eligió, porque fue Él quien nos apoyó, fue Él quien nos guió, fue Él quien nos dirigió, y que nosotros no somos dignos quizás, pero la sangre de Cristo Jesús nos dignificó. Dice que la sangre de Cristo Jesús fue y pagó por tu pecado, por el mío. Quizás la circunstancia que queda atrás en el pasado de mi vida no tiene nada que ver con el presente, porque precisamente el Señor vio en la persona de mi vida, de tu vida, fortalezas que podían ser utilizables para su ministerio. Un carácter, vivencias, experiencias que se pasaron, personas que pudieron salir desde una situación bien difícil y levantarse, y hoy son testimonio para otras personas. Entonces debemos de entender que en medio de esta circunstancia Jesús está obrando. Es Jesús el que nos trae, es Jesús el que nos da el llamado, es Jesús el que nos va a respaldar, y que fuimos nosotros precisamente comprados, purificados y limpios por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz, para que hoy usted y yo podamos servirle a Él, para que podamos ser testimonio fiel y vivo de su palabra, de su promesa. El enemigo es especialista en hacernos caer en mentiras y engaños. Satanás pone en nuestro corazón muchas veces abandonar nuestro caminar. Satanás pone en nuestro corazón muchas veces que dudemos de que Cristo Jesús está con nosotros, el que fue quien nos llamó. Cuando estamos en situaciones difíciles, yo quiero decirte, mi amado hermano, que es precisamente cuando nosotros debemos seguir
confiadamente en la visión que Dios nos ha dado, porque es ahí, en medio de ese peregrinar, en medio de esa tierra, en medio de esa situación, en medio de esa tempestad, cuando el Señor ve cómo se forma nuestro carácter. Es ahí donde nosotros estamos fundamentando nuestras vidas, desarrollándonos de forma firme para poder avanzar hacia la meta, o hacia la promoción, o hacia el siguiente paso que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Debemos entender y andar el camino, precisamente el camino de Cristo, confiando en que Él es nuestro sustentador, en que Él es quien nos respalda, en que Él es quien nos confirma, en que Él es quien nos soporta, el que te apoya, el que te defiende. Es precisamente Él quien está evitando que tú te caigas. Es precisamente Él el que está recordándote que en medio de esa circunstancia Él está ahí precisamente para sostenderte. En medio de la circunstancia, cuando las tempestades, quizás las olas, quizás las cosas que estén alrededor de nosotros, que veamos gigantes alrededor de nosotros, es ahí donde tenemos que entender que Cristo está ahí para sostenernos, para sustentarnos, para apoyarnos, para levantarnos, y para que nosotros pongamos pie firme y avancemos en un paso firme hacia la meta. El Señor es quien te apoya. Yo quiero decirte que si caes, debes levantarte y seguir caminando, sometiéndote humildemente a la misericordia de Dios. Yo quiero, mi amado amigo y amado hermano, bendecirte en el nombre de Jesús y decirte que el Señor es tu sustento, el Señor es tu soporte. Es el Señor el que está ahí en medio de las circunstancias, tendiendo tu mano para decirte: levántate, no te quedes caído. El enemigo quiere verte ahí postrado, pero yo estoy acá y yo he venido para darte vida, y para darte vida en abundancia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.